Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la primera parte del módulo 5 que se titula La capa de enlace. Bueno, vamos a arrancar una nueva capa y como siempre hacemos cuando arrancamos una nueva capa, empezamos hablando de cuáles son los servicios provistos por esa capa. Y después vamos a alcanzar a mencionar un componente central de lo que sería el protocolo de la capa de enlace que se denomina los protocolos de acceso múltiple, pero bueno, necesito por ahí introducir un poco más para que sepamos de qué estamos hablando al hablar de los protocolos de acceso múltiple. Y después esos otros contenidos van a quedar como siempre para las restantes partes de este módulo. Arrancamos, como les decía, una nueva capa, entonces empezamos. Bueno, esto es una especie de transparencia para mí mismo, para hacerme acordar la historia que le conté ya varias veces. Fíjense que hemos ido avanzando, ya estamos llegando al final del recorrido. Sobre todo si tenemos presente que las consideraciones respecto de la capa física son más bien cuestiones para los amigos del departamento de electrónica y no tanto para la gente de computación. Así que a decir verdad, la capa de enlace es el último módulo que vamos a ver en profundidad, y si se están preguntando, vamos a estar un mes y medio hablando de la capa de enlace. Bueno, recuerden que también hay otros contenidos, digamos, es el último módulo que habla de una capa específica del stack de protocolos. Bueno, siempre arrancamos hablando o introduciendo terminología. Y al estar hablando de la capa de enlace, la verdad que no vamos a distinguir entre computadoras y routers. En capa de red sí, porque de alguna manera, si bien es verdad que las computadoras también tienen capa de red, era como que gran parte del trabajo fuerte del núcleo se resolvía en los routers, entonces ahí tal vez manteníamos la distinción. A veces la tabla de forwarding de una computadora en la frontera era muy básica, muy elemental y quizás solamente contenía la ruta por defecto, bueno, o la ruta para la red local y la ruta por defecto, mientras que por ahí las tablas de forwarding en el núcleo, bueno, tenían toda la complejidad que ustedes imaginan. A nivel de capa de enlace, la verdad que no va a haber diferencia entre el trabajo que tiene que hacer de repente una computadora, la capa de enlace de una computadora en la frontera, y por ahí la capa de enlace de un router. Entonces vamos a hablar genéricamente de nodo, vamos a denominar nodo a cualquier dispositivo de la red, incluso los que son por ahí específicos a la capa de enlace, como son los switches o los bridges. Vamos a ver qué son estas cuestiones, los puentes y los switches, bueno, más adelante, desde ya. Vamos a denominar al canal de comunicación que conecta un conjunto de nodos, lo vamos a denominar enlace. Justamente, bueno, de allí el nombre de la capa, ¿no? Es la capa que habla acerca de justamente los canales de comunicación que conectan a un conjunto de nodos. ¿Por qué hablamos de un conjunto de nodos? Tal vez cuando uno piensa en un enlace, pensás que conecta un nodo con otro nodo. Bueno, es verdad, eso es un tipo de enlace. Después vamos a hablar de la taxonomía de los tipos de enlace, pero también es factible, si piensan por ejemplo en un Wi-Fi, lo que estamos haciendo es con el enlace Wi-Fi conectar a un conjunto de nodos. ¿Cuántos? Bueno, no sé, pensemos en el Wi-Fi UNS. Todos los celulares que uno lleva, las notebooks, las tabletas, bueno, están todos vinculados por ese enlace. Entonces, por eso la definición de enlace no se restringe a punto. En realidad, cuando estamos presentando la terminología, tenemos que dar la definición más abarcativa. Entonces hablamos de que el enlace es el canal de comunicación que conecta a ese conjunto de nodos, un conjunto de nodos arbitrario. Tenemos por ahí el primer enlace que nos viene a la mente, sobre todo si pensamos en enlazar en un lazo, son los enlaces cableados. Pero bueno, también adelantaba recién que vamos a considerar enlaces a los enlaces inalámbricos, a los enlaces que no involucran cables. El ejemplo de Wi-Fi es obviamente el primero que nos viene a la mente, pero hay un montón más. Tranquilamente un enlace satelital o un enlace, bueno, hace unos años atrás, un enlace con microondas. Son tecnologías alternativas que bueno, no son solamente Wi-Fi los enlaces inalámbricos. Y de enlaces cableados también. Normalmente uno piensa por ahí en un cable de cobre, quizás en un cable Ethernet, es válido, ese es un enlace.
pero también puede ser un enlace de fibra óptica, que también califica, a pesar de que la fibra óptica no es un cable, digamos, no tiene metal adentro, sino tiene, bueno, plástico o vidrio. De todas formas es un enlace que lo podés tener en la mano, ¿no? Y los enlaces inalámbricos justamente son como etéreos, ¿no? Uno no puede agarrar el enlace Wi-Fi. Ojo, sí podés agarrar el adaptador Wi-Fi, la placa de red Wi-Fi. Eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando concretamente del enlace. Al enlace Wi-Fi a priori no lo podés agarrar con la mano. Sería tal vez la distinción o la forma de darnos cuenta si estamos hablando de un enlace cableado o de un enlace inalámbrico. Y en este caso, en esta capa, el PDU, digamos, la unidad de datos de los protocolos de la capa de enlace, se lo denomina trama en castellano, o bueno, enlace en inglés se denomina link o se dice link, y trama en inglés se dice frame. Porque les adelanto, porque bueno, en el libro, si lo están leyendo en inglés, bueno, hagamos el correlato, y a mí a veces se me escapa la palabra frame, la costumbre de leerlo en los libros, en las páginas web, etc. Pero, ¿y qué es esto de trama? Bueno, en lugar de decir el mensaje que va por la capa de enlace, decimos trama, y bueno, sabemos de lo que estamos hablando. Obviamente esta terminología ya la habíamos mencionado cuando nos parábamos en la capa de red y, por ejemplo, veíamos cómo se resolvía el enrutado de los datagramas. Bueno, era haciendo uso de las tramas del PDU de la capa de enlace. Ahora estamos parados en la capa de enlace, bueno, y pasa a ser el actor principal, la trama. Bueno, veamos entonces la capa de enlace dónde está. Siempre traigo esta transparencia y como que destacamos en qué parte está. Y cuando hablábamos de capa de aplicación, capa de transporte, marcábamos que estaba solo en la frontera. Después, cuando aparece la capa de red, marcábamos que está en todos lados. Y fíjense que aquí la capa de enlace también está en todos lados. Traté de destacar y de hacer figurar, por un lado, enlaces cableados, que como les decía pueden ser un cable Ethernet, un cable metálico, y también, porque no, a veces en el núcleo se utilizan enlaces de fibra óptica. Y también marcamos allí como estas cositas que le salen a las antenas, que dan la idea de ser como la señal inalámbrica de las redes celulares, y por qué no también la señal inalámbrica de un access point, bueno, de la antenita que nos da acceso a Wi-Fi. En la capa de enlace, ¿cuál es la responsabilidad principal? Esencialmente llevar un datagrama de un nodo al próximo. ¿Por qué hablamos de datagrama? Porque bueno, en la trama lo que va a estar llevando es lo que nos dé la capa inmediata superior. Recuerden que a la capa de red es aquella capa a la cual la capa de enlace le brinda su servicio. Entonces tomamos lo que la capa de red nos da, datagramas, y lo movemos de un nodo al de al lado, al próximo. No es una capa que brinde un servicio punta a punta. No vamos desde la computadora, desde, no sé, el cliente hasta el servidor. No. Es desde un nodo, que puede ser una computadora o un router, hasta el nodo que está al lado, al que está conectado justamente a través de un enlace. Entonces, esa información que nos da la capa de red es encapsulada, se usa la palabra encapsulada, dentro de las tramas. Obviamente este va a ser uno de los servicios que brinde la capa de enlace. Ahora vamos a repasar los servicios que la capa de enlace brinda. Y es factible, de hecho es muy frecuente, que haya multiplicidad de enlaces y que los enlaces tengan cada uno de repente distintos servicios, distintas características. Si uno está leyendo, por ejemplo, escuchando la clase, no sé, desde un televisor tirado en la cama. Bueno, ese televisor generalmente está conectado a través de Wi-Fi, al Wi-Fi de tu casa. Así que ahí tenemos un enlace con una característica. Después del access point, digamos, de la antenita del proveedor de internet, seguramente, dependiendo, bueno, si uno tiene, no sé, el internet te lo brinda una compañía de cable o te lo brinda una compañía de teléfonos, dependiendo de cuál es el proveedor de internet de uno, típicamente de allí sale un cable que puede ser fibra óptica en ocasiones. Pero ese cable, noten que va a tener, si es fibra óptica, tiene ciertas características. Si es un cable, por ejemplo, el cable de la televisión por cable, tiene otras características. Eso luego va a un concentrador. De ese concentrador típicamente sale fibra óptica. O sea, noten cómo llevando los datagramas
por ejemplo, de reproducir esta clase en YouTube, va cambiando de tecnología de capa de enlace, porque obviamente no es lo mismo un enlace inalámbrico que un enlace alámbrico de cobre, que un enlace alámbrico de fibra óptica. Cada uno tiene sus características diferentes. Por eso decimos que hay una multiplicidad heterogénea de enlaces. O sea, cuando uno pensaba en capa de red, cuando uno pensaba en capa de transporte, era la misma en todos lados. El protocolo UDP es el mismo en todos lados que haya capa de transporte. El protocolo, no sé, ICMP es el mismo en todos lados que haya capa de red. Ahora, cuando hablamos de la capa de enlace, hasta la forma, la estructura de la trama va a depender de la tecnología de capa de enlace que estamos atravesando en ese momento. ¿Sí? Esto tal vez es la particularidad de la capa de enlace, su heterogeneidad. Ok, elaboremos un poco sobre esto. Esos datagramas van a ser llevados de un nodo al próximo, usando, y acá aparece la heterogeneidad. No se usa siempre el mismo protocolo de enlace, no, porque cada enlace va a tener su propio protocolo de enlace, ¿sí? Esto por ahí, bueno, habría que insertar el meme, ¿no? De que le explota la cabeza, porque es como se incrementa la complejidad. Recuerden que de alguna manera la gente que postuló el stack de protocolos que estamos siguiendo, el stack de protocolos de Internet, se desentendieron completamente de la capa de enlace y de la capa física. No les importaba. Está bien ¿por qué? Porque la idea de ellos era, aprovechando la separación en capas, hacer uso de lo que se consiga. Y bueno, se conseguía enlaces inalámbricos, usalos. Se conseguía enlaces alámbricos, usalos. Ningún problema. Entonces, bueno, enfaticemos sobre este punto. Nos puede pasar lo que les contaba recién. Podemos tener, sale del server de YouTube usando el protocolo Ethernet. Quizás después usa Frame Relay, bueno, una tecnología que es un poco vieja, pero por ahí se sigue usando en algún lado. Y, ¿por qué no?, ese protocolo IEEE 802.11, que es lo que nosotros vulgarmente llamamos Wi-Fi, en el último enlace. ¿Por qué en el último? Bueno, ese que lo llevaba de la antenita del proveedor de Internet hasta el televisor, hasta la antenita del televisor. Claro, ¿por qué lo de insertar el meme de que te estalla la cabeza? Porque cada protocolo va a brindar un conjunto diferente de funcionalidades. Si ya no más, no podemos decir, bueno, ahora todos los protocolos hay muchos protocolos de capa de enlace y todos brindan este servicio. Hay muy poquitos servicios que son brindados por todos los protocolos. Y después hay otros que los brindan algunos protocolos y otros no. ¿Por qué? Bueno, justamente porque no es lo mismo transportar una trama a través de una fibra óptica que a través de ondas de radio de un enlace Wi-Fi. No es lo mismo enviarlo, codificar los unos y ceros como pulsos de electricidad por un cable de cobre que transmitirlo a un satélite usando ondas de radiofrecuencia. La verdad que son bien diferentes. Ahora vamos a repasar un poco esta cuestión de cuáles son los servicios o las características de cada protocolo, y bueno, después lo vamos a presentar obviamente de manera genérica. Vamos a decir, bueno, puede brindar este protocolo, puede brindar esta funcionalidad, puede brindar esta funcionalidad, puede brindar esta otra funcionalidad. Después, en función de qué tecnología de enlace específicamente implementemos, va a depender el conjunto de características o de funcionalidades que brinda. Si en el aire no se entiende, ahora cuando lo hagamos más en concreto creo que se va a entender. Bueno, un ejemplo bien en concreto que espero ayude a esto que les decía para entenderlo. Algunos, cada vez menos, brindan a nivel de capa de enlace transporte confiable de información. ¿Se acuerdan lo que hacíamos a nivel de capa de transporte? Lo de numerar bueno, en ese caso los segmentos, tener temporizadores por si se perdían, que el receptor mande reconocimiento positivo, todo ese tole que correctamente lo teníamos implementado a nivel de sistema operativo, a nivel de capa de transporte, en algunas tecnologías de enlace puede estar provisto. Les decía cada vez menos, porque bueno, no es lo mismo. Cuando Internet surge, década del 60, 70, la tecnología de enlace a disposición en ese momento era, comparado a lo que tenemos hoy en día, muy precario, ¿no? Muy precario. Entonces, por ejemplo, tenía muchos errores, y en ese contexto tenía mucho sentido que los protocolos de la capa de enlace
agregaran o se encargaran de compensar ese excesivo ruido, esa excesiva generación de errores a nivel de capa de enlace. Hoy en día hemos de a poco migrado a protocolos de capa de enlace, tecnología de capa de enlace mucho más avanzada, los errores son mucho más infrecuentes y cada vez más se considera innecesario. Bueno, un poco lo que pasó con el checksum del encabezamiento en el protocolo IP. Cuando migremos a IP6 se va a dejar de lado. ¿Y por qué? Bueno, porque va de la mano. Con el avance de la tecnología, cada vez son más confiables. Y bueno, cuando uno piensa por qué no se produce un error en el encabezamiento del datagrama IP, también porque los protocolos de la capa de enlace, porque la tecnología de la capa de enlace ha evolucionado lo suficiente para hacer que los errores sean cada vez más infrecuentes. Y acá, como no podía ser de otra forma, los autores consideran que en este punto corresponde presentar otra car analogy más. Yo a esta altura ya perdí la cuenta, debemos haber presentado como 5 o 6 y no me acuerdo si en el libro no hay alguna más que no me dio la cara para ponerla en las transparencias de la clase. Esta, bueno, todas las car analogy siento en algún punto que ayudan. Esta creo que también va a ayudar a entender esto de que la tecnología de capa de enlace, dependiendo de cuál uno está usando, el conjunto de servicios brindados cambia. A ver, supongamos que queremos ir a Ushuaia desde Bahía Blanca, ¿sí? Está lejos Ushuaia, bueno, está en Tierra del Fuego, son miles de kilómetros, y la verdad que, no, si vas en auto, además de poner nafta, tenés que comprar un lápiz para después dibujarte la raya, porque después de estar 24 horas arriba del auto, la verdad que no, se complica. Entonces, de repente, se nos ocurre hacer una cosa más eficiente, y quizás vamos en auto o en colectivo a Buenos Aires, que no son tantos kilómetros, son 700 kilómetros por ahí, y ¿qué hacemos una vez que llegamos y estarán pensando, pero Buenos Aires está para el norte, Ushuaia está para el sur, ¿qué estás haciendo? Bueno, luego tomamos un avión desde la ciudad autónoma de Buenos Aires a Ushuaia. A ver si se empieza a ver la car analogy, ¿no? Tenemos, ¿qué cosa? Los servicios provistos, por ejemplo, en el colectivo o en el avión, son claramente diferentes. Si vos te subís al avión, cuando subís te hacen lo de dónde están las salidas de emergencia, por ahí te dan, no sé, el manicito, no sé si siguen dando manicito en el avión. Mientras que por ahí en el colectivo a veces ni siquiera tenés el auxiliar de a bordo. A veces subís solo y te acomodas solo en el asiento, ¿no? Noten cómo los servicios son diferentes, obviamente el costo también es diferente, pero también, por ejemplo, el ancho de banda, podríamos decir. La velocidad a la que va el colectivo, no sé si va a 100, no sé hasta cuánto puede ir, 100, 120, y el avión por ahí te va a 600 y puede ir inclusive más rápido también. O sea, noten cómo el servicio brindado depende íntimamente de si está yendo en un colectivo, en un auto o en un avión. Bueno, algo parecido sucede con la capa de red, perdón, la costumbre, la capa de enlace. Va a depender de qué tecnología estás usando, ahí puede cambiar el conjunto de servicios brindado por esa tecnología. Repasemos un poco cuáles son los servicios que nos brinda la capa de enlace. Y empecemos de repente por uno que está presente en todos. Este es quizás el servicio que no importa qué tecnología estás usando, lo tiene que dar. Es el servicio de acceso a la capa física del enlace, y esto está íntimamente ligado, digamos, uno no puede, si bien uno puede cambiar la capa de red y cambiar o no cambiar la capa de transporte, pues son independientes, en general la capa de enlace y la capa física están íntimamente ligadas. Uno no puede cambiar la capa de enlace sin cambiar la capa física. Un poco por eso en el modelo, en el stack de protocolos TCP/IP, a la capa de enlace y la capa física no se las distinguía, se las marcaba como capa de enlace barra física, ¿no? Como todo junto. Y está bien, es defendible esa decisión, por esto que les cuento, de que un servicio que tiene que brindar la capa de enlace es acceder a la capa física. Y bueno, obviamente, si te cambio la capa física, es como que rompo ese servicio que brinda la capa de enlace. Obviamente, otro de los servicios que brinda es lo que denominamos el entramado, que viene a ser agarrar el datagrama de la capa de red y meterlo dentro de la trama. Bueno, una peculiaridad de la capa de enlace es que, ok,
De nuevo, dependerá de específicamente qué tecnología de capa de enlace estamos usando. Pero en general, a diferencia de lo que era capa de red, capa de transporte, que le agregábamos un encabezamiento, a veces, vamos a repasar alguna tecnología de enlace en donde están los dos, no solo le ponemos un encabezamiento, sino también le ponemos un terminador, un furgón de cola. O sea, ponemos algo al comienzo y algo al final. Y ponemos típicamente el datagrama en el medio, adentro, ¿no? Dependiendo del MTU, como ustedes saben. Bien, si el medio físico es compartido por varios nodos, por ejemplo, si es un cable, típicamente no, el cable se enchufa en un destino, de un origen a un destino, y ahí, bueno, son los únicos dos que están presentes en ese enlace. Pero si el enlace fuera, por ejemplo, inalámbrico, un Wi-Fi, en el Wi-Fi hay múltiples nodos, entonces en ese caso, un servicio que tiene que brindar la capa de enlace es arbitrar el acceso al mismo. ¿Qué significa arbitrar el acceso al mismo? El acceso al medio físico. Es, bueno, romper los empates. ¿Qué pasa si dos al mismo tiempo quieren acceder? El protocolo de la capa de enlace algo tiene que hablar al respecto. Justamente en la segunda parte de esta... Perdón, en la segunda mitad de esta primer parte del módulo de la capa de enlace, del módulo 5, vamos a hablar justamente de una partecita del protocolo de la capa de enlace que se denomina el protocolo de acceso al medio compartido. Justamente es el encargado, en el caso de que el medio físico o que el enlace sea compartido por múltiples nodos, ese componente del protocolo de la capa de enlace se va a encargar justamente de, bueno, evitar los problemas que pueden aparecer cuando múltiples nodos quieren hacer uso de ese recurso compartido al mismo tiempo. En este caso, dentro de la capa de enlace, vamos a estar utilizando direcciones físicas, y esas direcciones físicas van a figurar obviamente en el encabezado de la capa de enlace. ¿Y para qué están esas direcciones físicas? Bueno, para distinguir los distintos nodos dentro de ese enlace. Porque si el enlace es compartido por múltiples nodos, vos a través de las direcciones físicas indicás a cuál de todos esos nodos, que potencialmente son accesibles a través de ese enlace, realmente le estás enviando la información. Este es un punto importante y vamos obviamente a volver cuando estemos viendo algunos protocolos más en concreto, cuando por ejemplo veamos Ethernet y después tratemos de encontrar la vinculación entre ese protocolo de capa de enlace con lo que se hacía al resolver el forwarding en la capa de red. Pero para eso todavía falta un poco. Obviamente no debemos confundir lo que se denomina la dirección física o la dirección propia de la capa de enlace con la dirección IP. La dirección IP es propia de la capa de red y la dirección física es propia de la capa de enlace. Si están pensando, ¿se parece un poco a DNS? Bueno, puede ser. En DNS como que relacionábamos una dirección simbólica con una dirección en binario, numérica. Ok, en algún sentido se parece. Acá vamos a tener ciertamente un mapeo entre lo que es la dirección IP y la dirección física. Y de hecho hasta va a haber un protocolo que nos permita transformar direcciones IP en direcciones físicas, pero de eso vamos a hablar también un poquitito más adelante. ¿Qué otro servicio tenemos a disposición en la capa de enlace? Bueno, les adelantaba hace un ratito que algunos enlaces, sobre todo cada vez menos hoy en día, pero si uno va a estudiar protocolos de capa de enlace históricos, ahí era mucho más frecuente que uno de los servicios brindados, aparte del entramado y el acceso al medio físico, era la transmisión confiable de datos, bueno, la transmisión confiable de información. Los mismos mecanismos que vimos en la capa de transporte son repetidos, replicados en la capa de enlace. Se enumeran los datagramas, se enumeran las tramas, hay reconocimiento positivo cuando la trama llega bien, tenemos que tener buffering en el emisor, puede o no haber buffering en el receptor, ustedes se acuerdan, si acepta o no lo que serían ahora tramas fuera de orden, lo que antes eran los segmentos fuera de orden, tenemos que tener temporizadores, bueno, todos esos mecanismos que teníamos en la capa de transporte se replican en la capa de enlace. Tal vez la pregunta que se impone es si tiene sentido replicar la funcionalidad en capa de enlace y tenerla repetida en capa de transporte o viceversa. Bueno, el argumento es válido, pero ¿qué pasa? Como solo algunas capas de enlace lo implementan,
no podemos confiar en el servicio, en la presencia del servicio en la capa de enlace. Y si hacemos el argumento al revés, decir, bueno, pero si yo ya lo tengo en capa de transporte, ¿lo necesito tener en la capa de enlace? Esa pregunta es válida, porque uno podría decir, bueno, ya lo tengo implementado arriba, ¿para qué lo implemento en esa capa inferior? El punto es que podés tener la mala suerte de que el enlace ruidoso que introduce errores esté cerca del destino y que se corrompa la trama a esa altura del partido, genera una retransmisión desde el inicio. O sea, tenés que volver a atravesar el núcleo de la red para llegar de nuevo a ese enlace ruidoso. Bueno, habrá que analizarlo caso por caso. Digamos, la pregunta es válida y la respuesta obviamente no puede ser genérica. Si tratáramos de ensayar una respuesta genérica sería, considerando que la tecnología de la capa de enlace cada vez evoluciona más, se está haciendo cada vez menos frecuente que el protocolo de la capa de enlace brinde esta característica, este servicio. Claro, lo que decía recién, no es requerido en los enlaces de alta calidad, porque están presentando muy baja probabilidad de error. Justamente, tal vez el enlace obvio de alta calidad es la fibra óptica. Si se acuerdan, cuando comentábamos, creo que en el módulo 1, al hablar de la fibra óptica decíamos que es inmune a la interferencia electromagnética. La interferencia electromagnética, si son todavía más memoriosos, si se acuerdan, no sé, de Orga, cuando estudiábamos los errores, era la fuente número 1 de los errores en las comunicaciones. Entonces la fibra óptica realmente es muy inmune. Y hay que decirlo, hay enlaces de par trenzado que, bueno, el par al trenzar los conductores de la señal, se transforma, dejan de generar ruido, o sea, sí reciben interferencia electromagnética de fuentes externas, pero dejan de generarlo ellos. Entonces, y normalmente los enlaces de par trenzado son son cortos, son apenas a lo sumo 100 metros en el mejor de los casos, y a veces son mucho más cortitos. Por ejemplo, el cable que usan para conectar a Ethernet, si tienen la compu conectada por cable al proveedor de internet, ahí tenemos un cable UTP de par trenzado. ¿Y qué longitud tiene? 1 metro, 1 metro y monedas. Entonces, en esos enlaces también se los considera de muy alta calidad, es decir, que presentan una muy baja probabilidad de error. Bueno, es verdad que uno piensa, bueno, cada vez se usan menos porque ha mejorado mucho la calidad de los enlaces. Es verdad, de los enlaces cableados. Los enlaces inalámbricos son especialmente son afectados por una multiplicidad de factores. Entonces, guarda que, teniendo presente que los enlaces inalámbricos son cada vez más populares, de hecho hoy en día, cuando uno pone televisión por cable, algo feo, uno tiene por ahí varios televisores en la casa, entonces algo feo es que te empiezan a agujerear las paredes de tu casa, ensucian todo, va el cable ahí por el zócalo, la verdad queda horrible. Y para mi sorpresa, ahora con el advenimiento del triple play o el quadruple play, ya no sé hasta cuánto es, directamente el enlace desde los televisores para el cable, no para internet. Para internet obviamente es por wifi, pero para el cable también es inalámbrico, lo cual es una maravilla porque, de nuevo, no te agujerean, no hay cables por el piso, queda mucho más prolijo. Y es verdad que, bueno, nos afecta todavía más esta consideración de que los enlaces inalámbricos son sensibles o, bueno, presentan mayor tasa de error en la transmisión de información. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando tenés cerca otras fuentes de emisión de señales inalámbricas, es decir, tus vecinos. Esto es mucho más frecuente, por ejemplo, en un edificio que tenés a tu vecino arriba de tu cabeza, que por ahí en una casa donde tu vecino lo tenés del otro lado de la pared o del otro lado, o pasando el patio, o sea, a mayor distancia. Pero bueno, son cuestiones a tener en cuenta. La discusión que decíamos de si tiene sentido replicar la funcionalidad, un poco les adelantaba la respuesta. La verdad que sí, sobre todo si uno, en la configuración que tenés en mente, el error se produce cerca del destino. Entonces, confiar en la capa 2, recuerden que la capa
perdón, de que en la capa de transporte está implementada en la frontera. Entonces, si estás a punto de llegar al destino y se produce un error, la retransmisión arranca desde la otra punta, o sea, tiene que volver a atravesar el núcleo, tiene que atravesar una multiplicidad de enlaces nuevamente. O sea, se genera mucho desperdicio, porque bueno, todo el esfuerzo de hacer llegar ese datagrama al enlace donde luego se produjo el error es desperdiciado, y cuando lo retransmite la capa de transporte, de nuevo tiene que volver a atravesar esa multiplicidad de enlaces, y si tenés mala suerte por ahí vuelve a fallar y lo tenés que volver a transmitir. La verdad que hay que analizar caso por caso, pero hay lugares en los cuales tiene sentido brindar este servicio en capa de enlace, inclusive replicando funcionalidad. ¿Qué más tenemos? Bueno, si estamos hablando de cosas que se brindan a nivel de capa de transporte replicadas en capa de enlace, ¿por qué no control de flujo? Bueno, puede pasar que entre nodos adyacentes haya que gestionar la tasa de transferencia para, como ustedes saben, no saturar el buffer del receptor. Esto, bueno, es mucho menos costoso de implementar que de repente el servicio anterior de transporte confiable de información, así que es frecuente que en algunas tecnologías de enlace, sobre todo si de un lado tenés por ahí hardware de propósito específico, que uno trata de que sea más barato, ¿no? Digamos, piensen que acá consideramos nodo no solo computadora, sino también estos dispositivos como por ejemplo un switch. Quizás un switch pensado para que sea barato su costo, no va a tener la misma capacidad de absorber información que por ahí una computadora, que es infinitamente más costosa. Entonces se dan estas diferencias que en su momento se habían observado cuando se conectaba una computadora común con una supercomputadora, como que la supercomputadora te tapaba de información. Bueno, surgió la idea del control de flujo y la verdad, como es una buena idea, también se le puede implementar como servicio de la capa de enlace. Y si seguimos en línea de hablar de cosas que hacíamos en capa de transporte, la detección de errores, también algo típico en el protocolo TCP, es algo que puede estar implementado a nivel de capa de enlace. Y bueno, sabemos que los errores se producen normalmente por la atenuación de las señales. Esa es la fuente número 1 de errores en los enlaces inalámbricos. El ruido de fondo, ¿no? Está la interferencia electromagnética. Eso podría ser la fuente de errores en los enlaces alámbricos. Bueno, etcétera. ¿No? Hay multiplicidad de fuentes que pueden causar errores. Entonces, si la tecnología de capa de enlace lo brinda, la responsabilidad de detectar que se produjo el error va del lado del receptor, ¿no? Porque el emisor siempre lo manda bien el dato. Donde se puede romper es al recibirlo. Si se acuerdan, cuando veíamos, creo que era Hamming, hablábamos de que el receptor no sabía si eso que le llegó estaba bien o no. Entonces computaba Hamming, qué sé yo, y bueno, si el síndrome le daba 0, hasta con un cierto margen decía llegó bien. Y si llegó bien, era entregado, ¿no? Se le sacaban los bits de redundancia y se entregaba el dato. Algo parecido se puede implementar a nivel de capa de enlace y todos contentos. ¿Qué pasa cuando se detecta un error? Bueno, múltiples alternativas. Acá, de nuevo, dependerá de la tecnología de capa de enlace que estemos analizando. En ocasiones se puede informar al emisor para que lo retransmita, o simplemente se descarta la trama en cuestión porque llegó mal y confiamos que de repente, si ese dato era válido, era importante que llegue, bueno, alguna capa superior, típicamente capa de transporte, se encargará de disparar el evento de pérdida y retransmitirlo, ¿sí? Digamos, lo analizamos caso por caso. ¿Por qué algún receptor de capa de enlace optaría por descartar la trama en lugar de avisarle al emisor de que falló para que la retransmita? Bueno, por la sencilla razón de que para retransmitir la trama necesitas buffering. O sea, necesitas buffer del lado del emisor. O sea, es un requisito no menor. Ok, no mencionamos todavía dónde está implementado mayormente el protocolo, lo vamos a ver a continuación. El protocolo de capa de enlace normalmente está implementado en hardware. Entonces, lo que por ahí en capa de transporte no era tan complicado, sí, bueno, ponemos buffer del lado del receptor, ponemos buffer del lado del emisor. Cuando uno está teniendo que implementar todo eso en hardware, ahí se complica. Entonces, por eso está la alternativa defendible, válida, de simplemente descartar la trama
y que si era un dato que tenía que llegar, bueno, se encargarán las capas superiores. Esto con respecto a detección de errores, y si estamos así creativos, ¿por qué no? Podemos pensar de una capa de enlace que brinde un pasito más, que agregue la suficiente cantidad de redundancia como para poder habilitar una operatoria con corrección de errores. Es decir, si el receptor no solo se da cuenta de que hubo un error, sino que además tiene la información redundante suficiente como para decir dónde se produjo el error. Ustedes saben, como la información son datos binarios, ceros y unos, si te llega un 0, sabes que está en error, obviamente ese 0 era un 1. Digamos, si sabes que se produjo un error y además sabes dónde se produjo, esa es la clave para transformar la detección de errores en corrección de errores. Se puede, y lo interesante de la corrección es que nos evitamos la retransmisión. Es decir, ni el emisor necesita tener buffering, ni tenemos que andar invocando o dependiendo de que justo haya sido un dato transmitido dentro del protocolo TCP, entonces se dispara el evento de pérdida y está la retransmisión. Digamos, lo podemos compensar o resolver de manera local. Claro, there's no free meal, no existe el almuerzo gratis. Para poder implementar corrección de errores, ustedes saben, tenemos que, bueno, ahora vamos a repasar brevemente, incrementar la mínima distancia. Es decir, tenemos que agregar redundancia. La redundancia, como su nombre lo indica, no son datos útiles. Es información adicional que incorporamos. Es decir, si uno tiene un ancho de banda R, un porcentaje de R va a ser desperdiciado en la redundancia para implementar la política tanto de detección de errores y más aún para implementar la política de corrección de errores. Ok, ya que estamos hablando de servicios de la capa de enlace, también está, algunas implementan comunicación unidireccional y otras implementan comunicación bidireccional. En el caso de los enlaces unidireccionales, los dos pueden transmitir siempre y cuando el otro no lo esté haciendo en ese momento. En un enlace bidireccional tenemos la variante, creo que les había contado en algún momento, full duplex, half duplex. Bueno, la full duplex es los dos pueden al mismo tiempo. La que es half duplex se parece un poco a la unidireccional, ¿no? Como que si transmite uno, no transmite el otro. Bien, pantallazo de los servicios que nos puede brindar la capa de enlace. Obviamente, en ciertas tecnologías puede haber servicios puntuales de esas tecnologías que en este pantallazo por arriba no repasamos, pero bueno, está en nosotros ir a ver qué nos está dando cada una de las distintas tecnologías de la capa de enlace. La pregunta un poco que adelantaba recién: ¿dónde se implementa la capa de enlace? Sabemos que está implementada en todos los dispositivos. Es más, si se fijan acá acá adelantamos un poquitito la respuesta. Capa de aplicación, transporte, red y una parte de la capa de enlace se implementa, digamos, en el CPU. Es decir, a nivel de software, ¿no? Aplicación va a ser el programa, transporte y red va a ser el sistema operativo, que también son programas, y capa de enlace, parte de la capa de enlace también. O sea, estas tres están parte en el sistema operativo, capa de aplicación típicamente, bueno, la hace el programador, pero luego otra parte de la capa de enlace y la capa física está implementado en el hardware, en el adaptador propiamente dicho, bueno, y el acceso a la capa física en el transceiver o en lo que uno tenga allí para acceder a la capa física. Puede ser un láser si es una fibra óptica, puede ser una antena emisora de radiofrecuencia si es un Wi-Fi, bueno, lo que se necesite. Pero claramente esta parte de acá abajo, acceso a la capa física, la gente de computación no tenemos nada que ver, no hay software dando vuelta, y hay alguna parte de la implementación de la capa de enlace que también está a nivel de hardware. Por eso les señalaba que no es tan simple, por ejemplo, decir, vamos a tener buffer del lado del emisor. Depende. Si está justo implementando la parte de la capa de enlace que va por software, ok, podría llegar a funcionar. Lo que suele suceder es que, si se acuerdan de la ley de equivalencia entre hardware y software que hablábamos, creo que en Orga, lo que tenemos implementado en software se puede implementar en hardware y viceversa. ¿Dónde está la diferencia? En el costo, suele ser más costoso implementarlo en hardware, y en el desempeño. Entonces a veces sucede
que algo que uno dice, che, pero esto tendría que estar por software, quizás por cuestiones de desempeño está implementado en hardware. Y una vez que está implementado en hardware, bueno, ahí estamos en problemas. Decir, agregame más buffering o pongámosle buffering para tener esta funcionalidad, te pueden ir y decir, ¿sabes qué? No hay. No tengo memoria dentro del adaptador para darte un buffer, ¿sí? A veces ciertas decisiones se toman por fuerza mayor, no porque uno dice, esto sería lo más eficiente de hacer. Bueno, en general, cada dispositivo va a tener, cada nodo va a tener uno o más adaptadores de red. El adaptador de red lo que va a hacer es implementar la capa física al 100% y la capa de enlace en mayor o menor medida. Sí, esto de nuevo va a depender de qué tecnología, el adaptador a qué tecnología de capa de enlace está respondiendo. Y ese adaptador, si se acuerdan, tiene acceso físico al bus del sistema. Estamos hablando del adaptador de red, es ni más ni menos que un dispositivo de entrada-salida. Así que de nuevo, todo lo que hemos hablado en Orga de entrada-salida se aplica aquí. Así que va a tener acceso a ese bus, ¿para qué? Para acceder al CPU. Algunos tienen, por ejemplo, DMA, acceden directamente a la memoria. Digamos, ahí hay distintas... por eso hay placas de red que valen $5, otras que valen 50, otras que valen 5000. Va a depender de qué tanto de la capa de enlace está implementado en hardware, de cuál es el tipo de conector que utiliza. No es lo mismo que sea PCI Express o que sea PCI o que sea de las anteriores a PCI, ¿no? Cada vez, o que sea una placa de red USB. Es mucho más lento ese puerto que por ahí uno que es PCI Express. Y bueno, esta capa combina hardware, software y a veces firmware. ¿Qué era el firmware? Bueno, era como software metido dentro del hardware. Es como un software que está guardado en memoria ROM o memoria EEPROM, mejor dicho, del propio adaptador, y que no es tan fácil de corregir, o al menos no es tan fácil de corregir como pasarle un parche al sistema operativo, que ahí podemos por ahí, no sé, migrar de IP4 a IP6 con un parche del sistema operativo y por ahí a un adaptador de red que no... Bueno, el adaptador de red podría no darle bolilla, ¿no? Podrían desentenderse de la capa de red, ¿no? Si uno migra por ahí el protocolo de la capa de enlace, te puede pasar que los adaptadores viejos no sirvan para el nuevo protocolo de capa de enlace, aun cuando la capa física no cambie, porque bueno, cambia la codificación, habrá que ver puntualmente qué está pasando allí. Suele pasar, me viene a la mente Ethernet, ¿no? Que es una tecnología de capa de enlace que está hace muchísimos años. Normalmente son compatibles hacia atrás, o Wi-Fi también, y por ahí si uno mete un nodo que no sabe hablar el estándar más moderno, todos los restantes bajan de velocidad y usan como el factor común entre todos, y bueno, a veces se sacrifica desempeño al hacer eso. Vamos a volver sobre este punto, por ejemplo, al hablar de Wi-Fi, que es una de las tecnologías de capa de enlace que hoy en día se la está usando y mucho. Bueno, esto con respecto a dónde se implementa parte en hardware, parte en software. Otra cosa que es muy frecuente en la capa de enlace es que vamos a poder identificar un emisor y un receptor, porque es un nodo y el que está al lado, y esos son los dos que interactúan a través del enlace. Y en general, emisor y receptor van a estar trabajando en sincronía para brindar los servicios que tenga esa tecnología de capa de enlace. Y podemos identificar responsabilidades del emisor y responsabilidades del receptor. No es tan difícil. El emisor va a encapsular los datagramas en las tramas y también le va a tener que agregar, si es que esa funcionalidad está presente en ese tipo de enlace, todos los bits extras para, por ejemplo, control de flujo, detección y corrección de errores, de haberla, transmisión confiable de datos, de haberla, digamos, la otra funcionalidad que esté brindando esa tecnología de capa de enlace. Bueno, el emisor es el que construye esa información adicional. ¿Y qué va a hacer el receptor? De nuevo, es fácil. Va a verificar todos esos bits adicionales y obviamente también va a desencapsular los datagramas. Va a agarrar el datagrama que viene dentro de la trama y si todos los bits de error, bits de control de flujo, etcétera, etcétera, dieron bien, los va a estar entregando. Bueno, en el caso de los bits de control de flujo, ahora que lo pienso es al revés, ¿no? Los va a marcar el receptor y los va a estar mirando el emisor. Pero bueno, espero que se entienda la idea, ¿no? Esta es un poco la responsabilidad del emisor, la responsabilidad del
del receptor. Estamos hablando de los bits de verificación de si se produjo o no se produjo un error. Estamos hablando de la detección de errores. ¿Y qué era la detección de errores? Esencialmente era reconocer si el patrón de bit recibido guarda su forma original o fue alterado. Si fue alterado, decimos se produjo un error. ¿Cómo se hacía? Al dato le agregábamos bits innecesarios, bits redundantes, que para no decirles innecesarios, redundantes, tienen una connotación negativa. Bueno, en la jerga les decimos bit de código. Esos bits de código, que son innecesarios y redundantes, lo que nos permitían hacer es cumplimentar la detección de errores, es decir, darnos cuenta si el patrón de unos y ceros guarda o no su forma original. De tener la suficiente cantidad de bits de código, vamos a poder no solo detectar errores, sino darnos cuenta dónde se produjo y, como les decía, tratándose de información binaria, si vos sabés que acá que te llegó un 0 se produjo un error, evidentemente ese 0 era un 1. O sea, es como que una vez que sabés que se produjo un error y tenés suficiente información como para saber dónde se produjo, acto seguido podés corregir el error. Esto desde ya solo se verifica en información binaria. Si te mandan una palabra y te dicen, mira, la tercera letra está mal, no vas a poder saber cuál era. Te llegó una Z, ¿y cuál era? ¿Y qué sé yo? Pues una A, una K, una R. No hay forma de saberlo. Al ser información binaria, sí, sabiendo dónde se produjo el error, estamos en condiciones de corregirlo. Y un punto importante, y sí, de nuevo, un déjà vu a Orga. La detección de errores no es infalible. Si vos chequeás un CRC y te da pulgar arriba, te da resto 0, ¿tenés certeza de que no se produjo errores? No. De lo único que tenés certeza es de que no detectaste errores. No de que no se produjo errores. ¿Notan la diferencia? Es sutil. Si el CRC da 0, bueno, ese mecanismo de detección de errores no detectó errores. ¿Tenemos certeza de que no se produjo errores? De ninguna manera. Ustedes saben, si la ráfaga en errores era superior a el grado, estrictamente superior al grado del polinomio generador, había probabilidad de detectarlo igual, pero también había probabilidad de no detectarlo. Entonces por ahí justo caíste en ese caso. El CRC te dio 0 y, digamos, la división te dio 0, te dio resto 0, y de todas formas se había producido un error. Por eso siempre hay que recordar que la detección de errores no es infalible. Bueno, ustedes saben, se han ensayado un conjunto diverso de códigos detectores y correctores de errores. Tenemos, por ejemplo, paridad, obviamente, lo tenemos por todos lados. El Hamming básico, el Hamming mínima distancia 3, que detecta y corrige errores simples, o bien detecta errores simples y dobles, pero no corrige nada. El Hamming mínima distancia 4, que detectaba hasta errores dobles y corregía simples, o bien detectaba hasta errores triples. Después tenemos BRC, que estaba específicamente, los anteriores eran para detectar errores a nivel de bit. BRC, si se acuerdan, era para detectar errores en ráfaga. Claro, hasta un cierto límite tenía que ver con el tamaño, con cómo organizábamos los paquetitos de datos en BRC, y lo mismo con CRC, que también detectaba errores en ráfaga, también con un cierto límite. En el caso de CRC, el error en ráfaga tenía que tener una longitud menor o igual al grado del polinomio generador. Si se acuerdan, el grado del polinomio generador era 1 menos que la longitud. Bueno, en fin, no estamos para volver a hacer práctica de esto, era simplemente lo estamos recordando. Hablando de estar recordando cosas, también tenemos que recordar brevemente, en una transparencia nada más, qué diablos era la distancia mínima de un código. Bueno, vamos a llamar distancia mínima de un código a la cantidad de bits que tenemos que cambiar en un patrón válido para obtener otro patrón válido en un cierto código, ¿no? Pues hablamos de distancia mínima del código. Y este era un parámetro muy importante que rápidamente lo podemos googlear, lo podemos buscar, porque la distancia mínima va a estar íntimamente relacionada con la capacidad de detectar y corregir errores de ese código. De hecho, de nuevo, haciendo un poco de memoria, si D era la distancia mínima de un código, D mayúscula, y D minúscula su capacidad de detectar errores, y C minúscula la capacidad de corregir errores, teníamos que cumplimentar este sistema de inecuaciones en donde la suma de la capacidad de detectar y corregir no podía superar la mínima distancia, y obviamente también
que la capacidad de detectar errores no puede ser superior o a lo sumo no puede ser mayor que la capacidad de corregir. Mejor dicho, al revés, la capacidad de corregir tiene que ser menor o igual a la de detectar. Si se acuerdan, esa inecuación, el mnemónico era no puedo corregir errores que no detecté. O sea, no puedo tener un código que corrija 3 y detecte 1. Sí puedo tener un código que detecte 3 y corrija 1. O bueno, o que detecte 2 y corrija 1, como era el Hamming mínima distancia 4. Les decía, esto es simplemente un repaso, no se asusten, no es que vamos a tener un práctico calculando otra vez la mínima distancia de un código o haciendo Hamming o esas cuestiones. A esta altura del partido ustedes ya tienen aprobado el final de orga, así que se asume sabido. Si justo fue un tema que para el final no lo habían estudiado y no se los tomamos, bueno, nada, googleen y pueden empaparse un poco más de estas cuestiones si es que lo llegan a necesitar. Un poco para ir redondeando, hablemos de la taxonomía de los tipos de enlace. Y a priori se pueden hacer la taxonomía de muchas maneras, pero podemos concentrarnos de acuerdo a la cantidad de nodos que están accediendo a ese enlace. Y ahí aparecen entonces los enlaces de tipo punto a punto, ahora vamos a ver un par de ejemplos, y la contrapartida de los de punto a punto son los que no son punto a punto, que en la jerga se los denomina de tipo broadcast. De nuevo, si suena, ¿no?, a la taxonomía de tráficos de capa de red. Bueno, sí, esta forma de pensar la taxonomía se puede aplicar a la capa de red, obviamente también se puede aplicar a la capa de enlace. Entonces, punto a punto son los que relacionan un nodo con otro, son solo dos nodos, los dos extremos del enlace. Un ejemplo por ahí es el protocolo PPP, que es un protocolo, por ahí es el ejemplo obvio. PPP significa Point to Point Protocol, protocolo punto a punto. O sea, si el protocolo punto a punto no es punto a punto, estamos en problemas, ¿no? Ciertamente. Pero, y por ahí no es muy conocido hoy en día, es un protocolo antiguo, no se lo usa mucho. Un protocolo más contemporáneo puede ser cualquiera de los protocolos usados en las configuraciones punto a punto en Ethernet de alta velocidad de hoy en día. Sí, inicialmente Ethernet era del otro tipo, era tipo broadcast, pero bueno, eso tiene ciertos inconvenientes que vamos a comentar ahora, y de a poquito se va migrando, en la medida que se pueda, a protocolos punto a punto, porque bueno, van a presentar quizás una mayor complejidad a la hora de cablearlos, pero por otro lado un mejor desempeño por no tener el inconveniente principal de los enlaces de tipo broadcast, inconveniente principal del cual vamos a hablar a continuación. Antes de eso presentamos ejemplos de enlaces tipo broadcast. Les contaba, el Ethernet histórico, el Ethernet inicial, hacía uso de enlaces de tipo broadcast, en donde había una multiplicidad de nodos compartiendo el mismo enlace físico. Y si quieren un ejemplo, de nuevo, Ethernet histórico es como el protocolo PPP, obviamente no se lo usa. Si quieren un ejemplo más contemporáneo, tenemos, ¿por qué no?, el protocolo HFC de acceso a Internet por cable. Los que tengan, aquí tenemos BBC o Fibertel, bueno, están usando allí, no sé si Fiverr te está poniendo fibra. Si a la casa de ustedes entra el cable que se conecta al televisor y de allí sale internet, bueno, están usando ese protocolo y es un protocolo tipo broadcast. Y obviamente un ejemplo por ahí que más conocido por todos, lo que llamamos Wi-Fi, el protocolo IEEE 802.11. Ahí vamos a tener, bueno, los beneficios y los problemas de este tipo de enlace. ¿Y cuál es el problema principal de un enlace de tipo broadcast? Bueno, el tema que el medio físico, el enlace, está compartido por múltiples nodos y puede pasar que más de un nodo lo necesite usar en un determinado momento. Entonces ahí se va a producir lo que llamamos la contención en el acceso al recurso compartido, en este caso el enlace, y bueno, se tiene que resolver de alguna manera. Este es un tema central de los enlaces de tipo broadcast y como ven allí son una categoría de enlaces sin la cual no podemos vivir, porque la verdad Wi-Fi llegó para quedarse. Sería retroceder y mucho. Imagínense lo que era antes, cuando Wi-Fi no era tan popular. Existían las computadoras, se llamaban portátiles, porque eran portátiles, o sea, yo podía llevar la computadora fácil, lo que llamamos hoy en día las notebooks, ¿no? La llevaba fácil en la valijita, pero cuando llegaba a destino la tenía que enchufar, no solo a la corriente, sino también enchufar a la red usando un enlace punto a punto. O bueno, por ahí un enlace tipo broadcast, pero cableado. Y la verdad que le quitaba funcionalidad. Imagínense
los celulares si solo funcionaran cableados. O sea, serían portátiles, pero no no podrías estar whatsappeando o escuchando Spotify arriba del colectivo, porque no andaría la red inalámbrica, ¿sí? O sea, los enlaces tipo broadcast, puntualmente el Wi-Fi, recontra llegó para quedarse. No solo tabletas, ahora inclusive les decía, los televisores también se conectan inalámbricamente para ver televisión. Obviamente que si después también el tele es smart y tenés YouTube o qué sé yo, bueno, también se conecta típicamente por Wi-Fi. ¿Acepta un enlace cableado? Sí, pero el enlace cableado nos lleva al problema de siempre. Tener que andar haciendo agujeros en las paredes o, bueno, haber anticipado. Si uno compra una casa que ya está hecha, cuando fue fabricada normalmente no se pensaba en el Internet de las cosas, en que necesitamos tener conectividad por todos lados. Entonces por ahí sí hay enchufes, pero no hay enchufes para la red. Si uno fabrica la casa hoy en día, no es mala idea acordarse, por ejemplo, de poner, qué sé yo, caños para la alarma, para que después no te rompan las paredes, agujeren las paredes al poner la alarma, y también caños para pasar los enlaces cableados de Internet. Porque siempre la gran ventaja del enlace cableado es que no tiene la interferencia que tiene, por ejemplo, el Wi-Fi. En un departamento, por ejemplo, sería fundamental que los nuevos departamentos los construyan permitiendo, reservando. Tiene un costo. ¿Por qué no lo hacen? Porque tiene un costo. Pero sería importante que lo hagan, porque nos evitaría estar peleándonos con el vecino. Y es gracioso porque se dan, después lo vamos a repasar cuando hablemos de un poquito más adelante dentro de este mismo módulo de los enlaces inalámbricos. Da lugar a una especie de guerra fría, en donde, si se acuerdan o habrán visto en History Channel, hace unos años atrás, década de los 70, 80, había como una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, y Estados Unidos fabricaba 10 bombas atómicas y Rusia fabricaba 50. Entonces después Estados Unidos fabricaba 500, ¿no? Como que, y si uno hacía la bomba atómica de 10 megatón, el otro te hacía la de 50 y el otro te hacía la de 100. Es como que siempre más, siempre más. Y hoy en día eso sucede cuando querés lograr que te funcione bien el Wi-Fi, sobre todo si vivís en un departamento. Porque ¿qué haces? Cuando tenés mala calidad de señal, te llama la tía y te dice, ay, no veo, quiero ver el YouTube, me pasaron un video de gatitos y no lo puedo ver. Vos vas, mirás, ves que el televisor está en una punta, que la antena del acceso a internet está en la otra del departamento, y decís, te tengo que poner un replicador. O una antena más grande. Ponele que le compras una antena más grande, ¿no? Que le dé más intensidad a la señal. Que se llama una antena creo que es de menos ganancia. Ahí ya hago agua, ya nos metemos en cuestión electrónica que no tengo idea. Pones una antena más grande para que llegue con más señal. ¿Y qué pasa? Cuando vos pones antena más grande en el cuarto piso, le arruinás el enlace Wi-Fi al del quinto y al del tercero. ¿Me siguen? ¿Y qué hace el del quinto? El del quinto, por ahí vive Carlitos, y Carlitos llama a su sobrino que sabe de computación. ¿Y qué va a hacer el sobrino? Le va a poner un replicador. Y cuando le pone el replicador del quinto, al del cuarto, a tu tía le vuelve a andar mal. ¿Y qué hace? Te llama de nuevo, ¿no? A los 6. Pasa el tiempo, no es de un día para el otro. Pero para ahí te llama a los 6 meses y decís, che, ¿viste que pusimos la antena y andaba bien? Sí. Bueno, ahora anda mal de nuevo. Entonces le pones la antena y además le pones otro replicador más. Y después al replicador le pones una antena más grande también. O sea, es una escalada, me hace acordar a la Guerra Fría, que obviamente no va a terminar bien. Y la forma de zafar de todo eso es, pasar una conectividad por cable, conectar el televisor con un cable UTP. Pero ¿qué pasa? Tenés que andar tirando el cable por el piso. Es complicado en ese sentido. Bueno, vamos a presentar entonces a dar el puntapié inicial para después retomar estas discusiones de cuál es este problema principal de los enlaces de tipo broadcast. Y el puntapié inicial es analizar ese componente del protocolo de la capa de enlace que se va a estar encargando de lidiar con la naturaleza broadcast del enlace, de lidiar con los problemas de esa naturaleza broadcast. Estoy diciendo resolver los conflictos cuando hay contención en el acceso al recurso compartido. De lo que estamos hablando es del protocolo de acceso múltiple. El protocolo de acceso múltiple es esa partecita del protocolo de enlace. A veces se confunde y uno termina pensando que el protocolo de acceso múltiple es el protocolo de la capa de enlace. En realidad es una partecita del protocolo de la capa de enlace. Y cumple el rol de poder compartir un medio físico entre múltiples nodos. ¿Qué pasa si más de un nodo
quiere transmitir en simultáneo, quiere hacer uso en simultáneo del medio físico. Bueno, se produce una interferencia parecida a la que mi tía tenía con el vecino de arriba. Si los dos al mismo tiempo transmiten, se produce interferencia. Bueno, cuando se produce una interferencia, todo se vuelve ininteligible, es decir, no se entiende nada. Llega totalmente roto la trama a destino. ¿Por qué llega rota? Bueno, porque los unos y ceros de la trama se mezclan con los unos y ceros de la otra trama transmitida al mismo tiempo. Es decir, en un enlace broadcast, donde hay múltiples nodos queriendo usar el canal, para que la cosa funcione, para que la transmisión sea libre de interferencias, tiene que haber a lo sumo uno a la vez usándolo. Bueno, justamente el protocolo de acceso múltiple se encarga de resolver esa problemática de, en la medida de lo posible, hacer que solo un nodo a la vez haga uso del canal. Bueno, acá es el componente del protocolo de acceso múltiple. Me gusta mucho contárselo a ustedes porque justamente es el aspecto en el cual el software tiene mucho que ver. Es el aspecto más cercano a la gente de computación dentro de lo que es el protocolo de la capa de enlace. No nos vamos a meter a ver cómo se codifican los unos y ceros en la capa física. Realmente no tiene mucha importancia, o al menos para nosotros. Es un aspecto súper importante, pero no es algo en lo cual nosotros podamos opinar o hacer algo al respecto. Mientras que con el protocolo de acceso múltiple van a ver que hay muchas alternativas y en alguna de ellas la solución la terminamos aportando desde el software, desde la industria del software. Entonces, ¿qué es el protocolo de acceso múltiple? Bien, es un algoritmo distribuido, porque va a estar corriendo en múltiples nodos, en los múltiples nodos que comparten ese medio físico, cuyo objeto es determinar de qué manera se va a compartir el canal. Ese es el objetivo del protocolo de acceso múltiple. Bueno, la clave está en ver cómo hacemos una distribución que sea efectiva. Porque si se acuerdan, en operativos estaba el problema del starvation. Acá nos puede pasar. Tenemos múltiples nodos queriendo acceder a un nodo recurso y podría pasar que si no hacemos una distribución efectiva, tal vez algún nodo no transmita nunca. Entonces guarda que es un tema también a tener en cuenta. Es decir, lo que tiene que hacer el protocolo de acceso múltiple es definir en qué momento puede transmitir cada nodo. Idealmente, uno pensaría a priori, va a ser un protocolo que hace, no sé, round robin, ¿no? Como, bueno, transmití vos, ahora transmití vos, ahora transmití vos, cosa de que no se solapen. Pero, a decir verdad, no es la única manera round robin. Hay múltiples formas de hacerlo. Y de hecho hay una manera muy sorprendente, al menos muy sorprendente cuando lo ves por primera vez, que es, sí, que cada uno haga lo que quiera. Increíblemente hay un protocolo de acceso múltiple que es aleatorio, cada uno haga lo que quiera. Y bueno, tiene ciertos problemas que cada uno haga lo que quiera y esos problemas pues hay que lidiarlo, y justamente el protocolo de acceso múltiple, cuando es de esa categoría de cada uno haga lo que quiera, justamente una de las cosas que tiene que hacer es resolver los problemas que surgen allí, los conflictos, ¿no? las interferencias, por así decir. Bueno, es verdad que, y esto es un punto que hace más complicada la cuestión, toda la comunicación relativa a cómo compartir el canal se tiene que hacer usando el propio canal. ¿Me siguen? O sea, no es que podemos coordinar por WhatsApp y después vemos cómo lo hacemos. No, la propia coordinación de quién usa primero el enlace, quién lo usa después, se hace usando el propio enlace. Entonces hay como una especie de huevo a la gallina. Sí, claro, esa es una complejidad adicional que tenemos que contemplar a la hora de postular alguna manera de compartir ese canal. Como siempre empezamos bosquejando lo que sería el protocolo ideal. El protocolo ideal obviamente después es posible que no sea alcanzable, pero está bueno tenerlo presente para ver luego las implementaciones en concreto que tanto o no se acercan al ideal, en qué se parecen al ideal y en qué no se parecen al ideal. La idea sería, si yo tengo un enlace con un ancho de banda R, un protocolo de acceso al medio compartido ideal tendría que, si hay un solo nodo queriendo transmitir, le debería poder asignar el propio ancho de banda del enlace. O sea, usar la totalidad del enlace. Porque es el único que quiere transmitir. No hay problema de que haya dos, como decíamos hoy, contención en el acceso al recurso compartido. Porque no hay contención. Hay uno solo que lo quiere usar. Ok. ¿Y qué pasa si hay muchos que lo quieren usar? Fenómeno. Si hubiera m nodos queriendo transmitir,
En un protocolo de acceso al medio compartido ideal, cada uno debería poder llevarse una porción proporcional al resto. Es decir, si el ancho de banda es R y hay M transmitiendo, cada nodo debería poder hacerlo a una tasa promedio de R sobre M. De nuevo, protocolo ideal. Después va a ser complicado que alcancemos este protocolo ideal en la práctica. Obviamente, para protocolo ideal tiene que ser totalmente descentralizado. ¿Por qué? Bueno, para no tener un punto único de fallo. Pues si tenemos un punto único de fallo en nuestro protocolo de la capa de enlace, si ese nodo falla, bueno, falla el enlace en su totalidad. Queremos que sea descentralizado para que si algún nodo falla, bueno, los restantes sigan trabajando, sigan utilizando ese enlace sin ningún problema. La idea sería que si tenemos, por ejemplo, un reloj compartido, ese reloj no debería estar en un cierto nodo. No debería haber uno que diga, bueno, ahora hablas vos, más allá de que después va a ser uno de las categorías de protocolo de acceso al medio compartido. Pero en el protocolo ideal no deberíamos tener esa situación. Lo que sucede es que es muy complicado alcanzar la operatoria del protocolo ideal. Entonces uno hace compromisos y bueno, o comprometemos el primer objetivo, o comprometemos el segundo, o comprometemos el tercero. Justamente vamos a tener una taxonomía de 3 categorías de protocolos de acceso al medio compartido. Y claro, como es el ideal, siempre me gusta pedir, como pedíamos con los protocolos de ruteo idealizados, que sea simple. Y sorprendentemente, en general suele ser un objetivo que es difícil de cumplir. Pero sorprendentemente para los protocolos de la capa de enlace hay más de uno que son realmente simples. Lo cual eso es buenísimo para nosotros. Para la gente de computación, que después tenemos que programar estos protocolos, cuanto más simple sea el protocolo, menos chance de meter la pata, menos chance de que tenga bugs, etcétera, etcétera. Ni que hablar al tratarse de un protocolo que después esa implementación va a ir a hardware. Porque ustedes saben, una vez que está bajado a hardware, no hay parche que te salve, ¿no? Hay que tirar el hardware, programarlo de nuevo y poner hardware nuevo. O bueno, si era una EEPROM, era un firmware, bueno, igual actualizar, pasarle parches al firmware es una tarea no del todo trivial. No del todo trivial comparada a lo que es pasarle parches al Windows, que ustedes saben, uno le configura la compu a la tía esa que vivía en el cuarto, le pones que los parches los pase solos y se actualiza solo. Pero bueno, no viene que se actualice solo el firmware, porque es muy peligroso. Entonces es un poquito más complicado si uno tiene parte del protocolo en firmware. La verdad que sea un protocolo simple que te asegure que va a haber menos errores es más que deseable. Bueno, como les contaba recién, tenemos 3 grandes objetivos en nuestro protocolo ideal y lo que vamos a terminar teniendo es 3 grandes grupos, 3 grandes categorías de protocolos, bueno, MAC, que MAC es una sigla, es Medium Access Control, es protocolo de acceso de control de acceso al medio. Protocolo de acceso al medio compartido, como gusta decir a mí en castellano. Vamos a tener 3 grandes categorías. La primera son todos los protocolos que lo que hacen es particionar el canal compartido. Estos protocolos MAC van a alcanzar, bueno, el segundo objetivo que mencionábamos recién, que era que si había n nodos transmitiendo, cada uno reciba una parte proporcional del ancho de banda a disposición. Después tenemos, en este tipo de protocolo, la idea es tomar el canal y lo vamos a trozar. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Trozarlo. Y cada una de esas partecitas se le asigna un uso exclusivo a cada nodo. Entonces lo que logramos al hacerlo de esa forma es que no haya contención en el acceso al recurso compartido, por la sencilla razón de que no hay recurso compartido. Como cada uno tiene una partecita y de esa partecita hace un uso exclusivo, ningún problema, porque la que es tuya es solo tuya, entonces nadie más la va a usar, no hay chance de que haya inconvenientes. La segunda, lo que decía recién, ¿no? Cada una de esas partes se asigna uso exclusivo, entonces no va a haber inconveniente porque no va a haber 2 queriendo hacer uso de la misma partecita. Otra forma de organizar el acceso al medio compartido es, les adelantaba, de manera aleatoria. Increíblemente, que cada uno haga lo que quiera, también funciona.
Digo increíblemente porque si ¿y para qué me voy a molestar entonces de particionar el canal si hacer que cada nodo haga lo que quiera funciona? Bueno, un problema. Como el canal no se reparte, vamos a estar teniendo algo que se está compartiendo entre los nodos. Es decir, ahora sí podemos tener el problema de que más de un nodo quiera hacer uso del canal al mismo tiempo. Bueno, en la jerga se denomina colisión cuando más de un nodo hace uso del canal. Entonces, estos protocolos te dejan que cada uno haga lo que quiera, pero tienen que contemplar a nivel de protocolo que se van a producir colisiones. Si se producen colisiones, tiene que haber... caramba, esta gente de la propaganda, disculpen un segundo. Me acordé de mutear la pestaña del WhatsApp, pero bueno, el teléfono lo tengo acá en el escritorio y recién cuando llamaron corté y ahora que volvieron a llamar, bueno, era para una encuesta y la mar en coche. Seguimos. Como se pueden producir colisiones, el propio protocolo MAC tiene que tener contemplado un mecanismo para recuperarse ante la colisión, porque la colisión, si se acuerdan, es lo que antes denominábamos, antes de presentar la palabra colisión, lo denominábamos interferencia, destruye la información transmitida. Y la información transmitida por los dos o más nodos que en ese instante quisieron hacer uso del canal. Entonces, para cada uno de esos nodos que colisionó, tiene que haber un mecanismo contemplado dentro del protocolo MAC que se encargue de qué cosa. Bueno, si corresponde de la retransmisión o de lo que haga falta. ¿Sí? Puntualmente, de nuevo, no quiero, acá estamos como presentando en general la categoría. En algún protocolo se retransmitirá, en otro no, veremos. Ok. Y después tenemos una tercera categoría que... perdón, no se los dije. El que permite acceso aleatorio, cada uno haga lo que quiera, es el que va a alcanzar el primer objetivo de nuestro protocolo ideal. Que si había un solo nodo queriendo hacer uso del enlace, usa la totalidad del ancho de banda. Y la tercera categoría es la que sacrifica el tercer punto, o sea, de alguna manera logra los primeros dos, y perdón, cuando digo sacrifica uno, significa que a los restantes los cumple. Eran tres, entonces particionar el canal sacrifica el segundo, acceso aleatorio sacrifica el primero, y como se imaginarán, la opción tomar turnos, ahora la comentamos, lo que hace es sacrifica la tercera. La tercera era lo de que no haya un punto único de fallo. Bueno, cuando hacemos la opción de tomar turnos, lo que se hace esencialmente es coordinar de manera precisa el acceso al medio. Por ejemplo, el round robin es una posibilidad. O que haya alguien diciendo, bueno, ahora hablas vos, ahora hablas vos, ahora hablas vos. Vieron, por ejemplo, en clase, cuando por ahí, en clases presenciales, cuando hay varias preguntas a la vez, no sé, levantan la mano y por ahí el profesor dice, sí, vos, ahora vos, ahora vos. Ahí estamos, hay un mecanismo de coordinación, hay una toma de turnos para hacer uso, en ese caso, de cuál sería el enlace o cuál sería el medio compartido. Bueno, el aire, ¿no? Hablar, ¿quién toma la palabra? Se coordina quién toma la palabra porque, obviamente, si dos alumnos preguntan al mismo tiempo, el profe y ninguno de los compañeros va a entender nada. Se solapan las voces y es muy difícil entender qué están diciendo. Ok, esto un poco cuenta, nos da el plan de ruta para lo que resta de este módulo y bueno, lo que sería también el módulo que sigue. Vamos a estar un buen rato estudiando estos protocolos de acceso al medio compartido. Empecemos por el primero. El primero era particionar el canal, particionar el medio compartido. Una forma de particionar el medio compartido se lo conoce como TDMA, es una sigla en inglés, Time Division Multiple Access, que es acceso múltiple por división de tiempo. Entonces, de nuevo, es de la primera categoría en donde estamos particionando el enlace. ¿Y de qué manera lo particionamos? Lo particionamos en el tiempo con TDMA. Es decir, tenemos, acá abajo se ve por ahí gráficamente, tenemos, esto es el tiempo y esto es el enlace. Y si se fijan, el nodo 1 usa en este primer ratito, luego lo deja de usar. Acá el nodo 2 lo podría usar, pero justo no tenía nada para enviar, entonces no lo usa. Luego, y fíjense que cada uno tiene como un espacio proporcional, ¿no? Luego el nodo 3, luego el nodo 4, luego el nodo 5, luego el nodo 6. ¿Y por qué luego de 6 vuelve a usarlo el 1? Bueno, por el setup que se hizo, hay
una ronda. El canal se accede periódicamente en rondas. Acá las rondas son de 6 frames, de 6 tramas, ¿no? Hay, como les contaba, a veces me queda con el nombre en inglés, creo que tomé el dibujo de un libro, traduje ronda, pero me quedó frame en inglés. Ustedes saben, frame y trama es la misma palabra, es el PDU de la capa de enlace. Los nodos van a estar recibiendo una porción fija y predeterminada de tiempo en cada ronda. En este ejemplo, cada nodo recibe un sexto del tiempo de cada ronda. Es decir, acá estamos cumpliendo el hecho de que si hay n nodos queriendo transmitir, cada uno recibe ancho de banda dividido n. En este caso había 6 nodos queriendo usar y bueno, cada uno recibe un sexto. Claro, pueden notar que el 2, 5 y el 6 no están transmitiendo nada. Recibieron un sexto del ancho de banda, pero justo en ese momento, de nuevo, porque los nodos, pensamos en una red de computadoras, entonces el tráfico es tipo ráfaga. Puede pasar de que el nodo 2 estuvo en ráfaga hasta hace un ratito y ahora ya no más. Puede pasar. Por ejemplo, mandaste el HTTP request y estás esperando a que venga el response. Y en el medio no haces nada. Entonces, las porciones que no son usadas en una cierta ronda terminan siendo desperdiciadas. Acá metemos el dedo en lo que el acceso al medio compartido usando TDMA no cumple, que era la primer condición, que si hay un solo nodo queriendo usar el enlace, ese nodo tenga la totalidad del ancho de banda. Y fíjense que si suponemos que hay un solo nodo queriendo usar este enlace particionado en rondas de 6 tramas con TDMA, no va a usar todo el ancho de banda, porque va a usar, imagínense que acá, bueno, 3 y 4 no estuviera, ¿no? De cada 6 usas 1, o sea, ¿cuánto usas del ancho de banda del enlace? Un sexto. Si hay un solo nodo queriendo transmitir, usas un sexto. Así que bueno, eso era el objetivo que se sacrificaba al usar la partición del canal, en este caso usando partición de tiempo. Algo parecido sucede si en lugar de particionar por tiempo, particionamos por frecuencia. La idea sería, si uno tiene un cierto enlace, que aquí es un cable, pero esto también se puede utilizar para un enlace inalámbrico, ¿sí? Simplemente esto es para el ejemplo. Lo que hacemos es, dentro de este mismo cable, codificar una señal con una mayor frecuencia, una señal con frecuencia más o menos y otra señal con una frecuencia más baja. Y luego, usando electrónica, no me pregunten cómo, estas señales se pueden mezclar todas y después en destino se pueden separar. Un ejemplo en concreto de esto es, por ejemplo, la FM. En la FM, en el enlace, que no es un cable, sino que es el éter, no es el aire, te llegan varias FMs y vos después podés escuchar una o escuchar otra o escuchar otra. No se molestan entre sí. ¿Y cómo sería en este ejemplo de usar FDM? FDM de nuevo es una sigla, significa, como era antes TDMA, ahora es FDMA, es Frequency Division Multiple Access, o sea, hacemos acceso múltiple al canal compartido, pero por particionado de frecuencia, antes era por particionado de tiempo. La idea es que armamos canales, justamente, cuando un rango de frecuencias se asignan a un dado nodo. En la jerga, los electrónicos llaman eso un canal. Por eso tenemos los canales de televisión, o bueno, no se dice los canales de radio, pero realmente cada radio tiene un canal, tiene un cierto espectro, un rango del espectro en el cual van a codificar, en este caso, la señal del audio, bueno, de la música. Y acá tenemos el mismo ejemplo de antes. Si se fijan, son... Ahí me sobró uno. No, estamos bien. De nuevo, son 6, los mismos 6 nodos que teníamos antes en ronda de 6 por TDM. Hacemos ronda de 6, por así decir. Acá, bueno, no hay rondas, por FDM. Y fíjense que al mismo tiempo puede estar... Acá de nuevo, para allá va el tiempo. Noten cómo al mismo tiempo está transmitiendo el nodo 1. El nodo 2 era el que no tenía nada para enviar, pero el 3 y el 4 también. ¿Y cómo puede ser que estén todos al mismo tiempo? Como les decía recién, el ejemplo de la radio. La radio 1 no deja de transmitir para que transmita la radio 3. Transmiten las dos a la vez, no hay ningún problema. Pero ¿cuál sería la picardía acá? Bueno, lo mismo que antes. Al dar un rango de frecuencias más acotado, es como que el ancho de banda es más acotado. También se da lo mismo que antes. Antes cada nodo recibía un sexto del ancho de banda. Al hacer MAC por FDMA, también cada uno recibe, bueno, en este caso,
1/6 del ancho de banda. O sea, seguimos teniendo el mismo problema de antes. Si hubiera 6 nodos transmitiendo, cada uno recibe 1/6. Ahí nos acercamos a nuestro protocolo MAC ideal. Pero si hubiera un solo nodo transmitiendo, por ejemplo, en el ejemplo de aquí, si el 3 y el 4 no tuvieran nada para transmitir, el nodo 1, que es el único que tiene cosas para transmitir, no va a transmitir usando la totalidad del ancho de banda, que era uno de los objetivos también de nuestro protocolo MAC ideal. Va a estar transmitiendo a 1/6. O sea, siempre alguno de esos objetivos sacrificamos y bueno, en función de cuál sacrificamos da lugar a uno u otra categoría de los protocolos MAC. Cada estación recibe un determinado canal y hace uso exclusivo de ese canal. Y bueno, igual que nos pasaba antes, ¿no? Los canales asignados a nodos que circunstancialmente no tenían nada para transmitir son desperdiciados. Es decir, hay un ancho de banda del enlace que no se está aprovechando correctamente. Hay otras formas de particionar el enlace, sí, desde ya, pero como habrán visto son todas muy cercanas a nuestros amigos los electrónicos. Donde la cosa se pone mucho más interesante para nosotros son en las otras dos categorías. Tanto en los protocolos de acceso aleatorio que acceden al medio de manera aleatoria, como los protocolos que acceden al medio tomando turnos. Arrancamos viendo el segundo, que son los de acceso aleatorio, que es otra de las formas de organizar el acceso al medio compartido, en donde si un nodo tiene que usar, tiene datos para enviar, agarra el enlace y usa la totalidad del ancho de banda. Casualmente, esto era uno de los objetivos que queríamos para nuestro protocolo ideal MAC, que era si había un solo nodo que use la totalidad del ancho de banda. Los protocolos de acceso aleatorio eso lo cumplen. Claro, donde se les va a complicar un poco la mano es si cada nodo hace lo que quiere y todos los nodos quieren transmitir, lo que va a empezar a ver son, ¿qué cosa? Interferencia, lo que decíamos en la jerga, colisiones. Algo interesante de este protocolo es que lo hace muy simple, es el hecho de que un problema que teníamos con los protocolos MAC es que la coordinación hay que hacerla a través del propio canal compartido. Entonces tenemos el huevo y la gallina. Lo interesante de un protocolo de acceso aleatorio es que no hay coordinación. Entonces es una ventaja. Nos queda un protocolo más simple, que eso también es un objetivo deseable de nuestro protocolo ideal. Y por otro lado, bueno, no tenemos el riesgo de que se nos rompa la coordinación, interfiera un nodo con otro cuando estaba tratando de coordinar justamente el acceso. Ese será un problema que vamos a tener después al tomar turnos, pero no aquí. Anticipábamos que si dos o más nodos eligen unilateralmente hacer uso del enlace, bueno, se va a producir una interferencia, en la jerga lo llamamos una colisión, y obviamente hay una cuestión central que el protocolo de acceso aleatorio tiene que resolver. Bueno, dos en realidad. Primero, ¿cómo detectar que se produjo la colisión? Toda vez que veamos un protocolo de acceso al medio aleatorio, lo primero, en algún lado va a tener que estar especificado de qué manera se detecta la colisión. Y obviamente, ¿cuál va a ser la segunda cuestión? Una vez que detecté que se produjo una colisión, ¿qué hacemos? ¿Cómo me recupero ante la detección de esa colisión? Son los dos aspectos centrales que un protocolo de acceso al medio aleatorio tiene que resolver. Hay multitud de protocolos MAC que siguen esta metodología de acceso aleatorio. Por ejemplo, hay uno que se llama, es uno de los primeros, Aloha con slots. Obviamente después está el Aloha puro o también llamado Aloha sin slots. Y después aparecen una familia de protocolos que son todos de acceso aleatorio. Son protocolos MAC de acceso aleatorio. CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA. Y son todos muy interesantes. ¿Por qué? Porque son los que utiliza Ethernet. CSMA y CSMA-CD los usa Ethernet y CSMA-CA los usa Wi-Fi, también llamado Ethernet inalámbrico. Entonces, es una familia de protocolos de los más usados como tecnología de capa de enlace. En particular Wi-Fi, ¿no? Antes Ethernet era de los más usados, hoy en día hay que decirlo, Wi-Fi es de los más usados. ¿Por qué? No en el núcleo, sí en la frontera. Y claro, la frontera es mucho más voluminosa que el núcleo, ¿no? Así fue pensado, desde ya siempre lo destacamos. Como se empujó la complejidad a la frontera, bueno, la frontera es mucho más voluminosa que el núcleo. Y como se trata de una tecnología muy, muy usada
en la frontera, termina siendo una tecnología muy usada en las capas de enlace. Y vamos a arrancar la segunda parte de esta capa de enlace, justamente presentando el funcionamiento de estos protocolos de acceso al medio compartido de manera aleatoria. Pero por el momento dejamos acá.